Sí, buenos días, señor presidente. Demián Duarte de el Sonora Power de Sonora. Señor presidente, bueno, quiero abordar dos temas. Uno en particular es el económico, viendo pues algunos indicadores, parece que a pesar de la pandemia y nos aproximamos al cierre del primer semestre de este año 2021, bueno, pues no nos está yendo tan mal. Aparece hoy la información de que México se colocó en el lugar número 9 a nivel mundial en términos de captación de inversión extranjera directa, un poco más de 29,000 millones de dólares captados. El año pasado pues es un dato importante. Al final de cuentas hubo una baja naturalmente por efecto de la situación global que tenemos. Sin embargo, pues es un aumento importante y una posición importante. El otro dato que me parece muy trascendente y que no se ha tratado es el prepago que se hizo en el primer trimestre de la deuda externa, 4,036 millones de dólares. Bueno, pues se dice fácil, son más de 80,000 millones de pesos, resultan de los ahorros y de la disciplina financiera de su gobierno. Pedirle, presidente, si nos puede pintar a partir de estos datos, bueno, pues un panorama de cómo estamos cerrando esta primera mitad del año, cuál es la perspectiva que podemos tener como mexicanos, y si me permite le quiero plantear un segundo tema. Bueno, yo mejor les propongo que en esta semana los dos, el que todavía está por terminar como secretario de Hacienda, porque ya se dio el cambio, pero formalmente va a ser a finales de este mes, y el nuevo secretario de Hacienda les informen al pueblo de México de cómo está nuestra economía. Yo solo adelanto que vamos muy bien en la recuperación económica, que está creciendo la economía, se están recuperando empleos y todos los indicadores reflejan de que vamos a salir ya pronto, antes que otros países y mucho mejor librados, porque no se contrajo deuda, no aumentaron los precios de los combustibles y no se aumentaron los impuestos. Entonces fueron muy buenos resultados y es una fórmula, déjenme presumir, es una fórmula nueva que ya la vamos a registrar para que no vaya a haber plagio. No vamos a cobrar derechos de autor, pero sí queremos que se sepa de que es una forma distinta de enfrentar una crisis, lo que hicimos en México. Sobre todo, muy distinta a las recetas de los organismos financieros internacionales, completamente distinta, y nos dio resultados. Entonces van a estar aquí el secretario de Hacienda saliente y el entrante, y les van a informar esta misma semana. Dejen que yo hable con ellos, nada más para ver sus agendas, y van a informarle al pueblo sobre cómo está la economía. Como usted sabe, señor presidente, la semana pasada el INEGI ofreció el dato de actividad global económica y hablaba de un repunte de la economía del 24,8%. Usted manifestó respecto a este dato, pero también respecto a una época importante en la historia económica del país, en donde no teníamos devaluaciones, no había inflación, ya había crecimiento. Bueno, pues refirió esto del milagro económico mexicano a partir del modelo que se tenía en aquel momento. Usted
¿Usted cree, señor presidente, que tengamos condiciones para reeditar un momento como este? Digo, tenemos elementos, no ha habido devaluación, tuvimos inestabilidad en el peso momentánea, sin embargo, la inflación, a pesar de algún repunte, pues está bajo control. Tenemos también una situación en donde, bueno, parece que viene una etapa de crecimiento importante para el país. ¿Usted cree que se configuran las condiciones para tener una reedición de ese momento? Sí, hay condiciones inmejorables, porque tenemos una circunstancia muy favorable. La vecindad con Estados Unidos. Yo he repetido varias veces la frase que se le atribuye a Porfirio Díaz, porque él y sus científicos decían que no había que poner todos los huevos en una sola canasta, y eran muy partidarios de la diversificación, al menos en el discurso, y por eso inversiones inglesas, francesas, españolas y también estadounidenses, pero era una economía muy diversificada, o sea, en cuanto a la participación de inversión extranjera. Y se le atribuye a él la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora, recordando esa frase, he dicho que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Porque esa integración, y de ahí la importancia del tratado y del nuevo tratado, el haber conseguido con el presidente Trump la firma del nuevo tratado, algún día hasta nuestros adversarios lo van a reconocer, porque no fue un asunto sencillo, fácil. Acuérdense de que el presidente Trump hablaba de cerrar por completo la economía, y poco a poco fue aceptando de que era importante la integración de los países de América del Norte, no solo pensar en convertir a Estados Unidos en un gueto en todo sentido, en lo económico, en lo comercial, incluso en lo migratorio, sino abrir, porque no se puede competir en un mundo globalizado con mucho crecimiento de Asia si no se da esta integración, si no nos complementamos Estados Unidos, Canadá y México. Y esto se fue entendiendo, además es una realidad, se requiere a México. No se podría competir con otras regiones del mundo sin México. Entonces tenemos un lugar especial, por eso hablo de condiciones muy favorables, inmejorables. Entonces esto atrae mucha inversión foránea por el mercado con Estados Unidos y con Canadá. Es un mercado muy grande. Entonces, esto nos ayuda bastante. A esto hay que complementar que tenemos nosotros
una fuerza de trabajo joven con relación al promedio de edad en Estados Unidos y en Canadá, y también con relación a Europa. Y tenemos trabajadores muy calificados. El trabajador mexicano es muy creativo, muy responsable, muy aplicado. El migrante va a salir, a progresar, a trabajar. Esa es una característica de todos los migrantes del mundo. Se puede ser del mismo país, pero el comportamiento del migrante puede ser distinto. El migrante de Centroamérica, el migrante de España, el migrante mexicano, es algo especial. Es un ser emprendedor, es un trabajador innato, que busca el progreso, que busca salir adelante, el migrante en general. Entonces, nos necesitamos así. Y esto hace que nuestra economía tenga una ventaja comparativa con relación a las otras economías del mundo. Por ejemplo, está creciendo la exportación de productos del campo, está creciendo la exportación de tomate y de muchas hortalizas. A pesar de la pandemia el año pasado, el campo, el sector agropecuario creció 2%. Entonces, la verdad es muy bueno el panorama, porque otra actividad en la cual hay mucho potencial en México, pero mucho, es el turismo. Y yo espero que pronto se reactive, porque estamos atendiendo las zonas turísticas, vacunando, se le está dando preferencia a Quintana Roo, a Baja California Sur, lo vamos a seguir haciendo, a Nayarit, a la parte turística de Jalisco, y es una actividad también económica que genera muchos beneficios, porque no es solo de rama económica, es distribución de riqueza, distribución del ingreso. Se benefician restauranteros, se benefician hoteleros, se benefician transportistas, se benefician meseros, muchísimos trabajadores. Entonces yo estoy optimista, pero bueno, que los técnicos les expliquen. Sí. ¿Cómo no, señor presidente? Bueno, además de las